Primero que todo, bienvenidos a nuestra quinta sesión de inteligencia artificial del año, la primera del semestre. Quienes estén interesados en revisar las sesiones anteriores las pueden ver en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de la institución, de los temas que abordamos en las 4 sesiones anteriores. Y hoy nuevamente nos acompaña Carolina Piedrahita, y esta vez con un tema muy interesante que es la hiperpersonalización en el caso de hiperpersonalización de la IA, el caso de la Liga de Fútbol de España. Así que agradecemos su presencia, aprovechen esta nueva sesión y Caro, bienvenida nuevamente a, a ESUMER y bueno, a este segundo semestre del año. No, muchas gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Bueno, como el tiempo es corto y me gustaría que también pues, ustedes intervinieran mucho y al final tuviéramos un espacio de preguntas, voy a dar inicio de una vez. La idea de hoy es mostrarles un caso de uso que se está llevando a cabo en la Liga de Fútbol de España y cómo ellos se están apalancando en todas estas tecnologías emergentes para hiperpersonalizar lo que hoy conocemos como fan, lo que hoy conocemos como ver un deporte, seguir un equipo y darle un cambio, un vuelco radical a todo eso y que toda la industria deportiva, pues por decirlo así, posiblemente en unos años va a cambiar tal y como la conocemos hoy. Entonces, no sé si ustedes, imagínense que ustedes entren a un estadio, ¿cierto? Que ustedes entren a un estadio y que cada pantalla, cada mensaje, cada recomendación que aparezca en esa experiencia de incluso caminar hacia el estadio y llegar para ver el partido, tenga recomendaciones que están diseñadas solo para ustedes. Entonces, desde la camiseta que les sugiere comprar, que se les sugiere comprar para el equipo que ustedes siguen, hasta la repetición del gol que más les emociona, eso ya no es ficción, eso es algo en lo que está trabajando la Liga de España porque quiere crear un fan 360, desde que el fan se declara fan de un equipo hasta que él compra camisetas, compra la indumentaria, va y ve el partido, incluso los días que no puede ir, cómo hacen para que no se lo pierda, para que esté al tanto. Y eso es lo que se llama hiperpersonalización. Y la Liga Española la está usando para revolucionar toda la experiencia del hincha. Entonces, no sé si ustedes hoy se han dado cuenta de que hoy ya no vemos el mismo fútbol en canales como Win Sport, entre otros canales que transmiten deportes, ya no vemos el mismo fútbol y no hablo del juego, sino de la experiencia como fan. O sea, lo que ustedes ven en el celular, las notificaciones que ustedes reciben, incluso hasta el tipo de publicidad que les aparece cuando van caminando, dependiendo de donde ustedes estén ubicados, ya no es igual lo que ustedes reciben a lo que recibe su vecino, y eso no está pasando por arte de magia, sino que eso está pasando porque esta industria del deporte decidió recolectar todos los datos que tienen de sus fans, todos los datos que ellos recolectan no solamente cuando venden las boletas, cuando están transmitiendo partidos, para poder hiperpersonalizar la forma en la que se está viviendo el deporte. Entonces, a hoy la Liga Española, que es el caso de uso por el que vamos a hablar, tiene más de 500 millones de seguidores en todo el mundo, pero para ellos eso no es suficiente. Ellos quieren y aspiran, porque llevan 4 años haciendo inteligencia artificial y apalancados en datos y creen que ya tienen un histórico lo suficientemente robusto para dar el siguiente paso. Ellos quieren tener una audiencia global, es decir, ellos quieren que cada fan viva una experiencia como si fuera única. Y a hoy, ¿qué están haciendo para que eso pase? Están aplicando hiperpersonalización apalancada en lo que es análisis de datos, inteligencia artificial tradicional, como lo venían haciendo hace 4 años, y ahorita último empezaron a implementar inteligencia artificial generativa, que eso lo que les permitió es tener datos en tiempo real y algoritmos que van convirtiendo incluso la data de los movimientos de los jugadores, las van convirtiendo en acciones y en insight para que sepan y prácticamente vayan creando como un gemelo digital de lo que es el jugador y puedan saber en tiempo real si este jugador se está cansando o no. Entonces, veamos ellos cómo lo están haciendo. Todo parte del panorama global como tal. O sea, tenemos un panorama global que está experimentando transformaciones significativas en lo que es la industria del deporte
Y eso viene atado de cosas que parecieran que están aisladas, pero finalmente no. Uno de esos factores es que la población mundial a hoy va a tender a incrementarse y se estima que va a alcanzar 9.000 millones de habitantes en la próxima década. Entonces ellos parten de eso, la Liga Española parte de esa data. Bueno, listo, hoy tenemos esta cantidad de habitantes y esta cantidad de habitantes se va a triplicar, se va a duplicar. ¿Qué va a pasar con esos habitantes? ¿Quiénes son esos habitantes? Y ellos estiman que a hoy si los habitantes, las personas que habitamos este planeta, el 45% de esas personas son digitales, en 3, 4, 5 años, ese 45% ya posiblemente sea un 85%. Entonces estamos hablando de usuarios y de fans que son 85% digitales y que ya no van a querer ver el fútbol ni el deporte de la misma forma que lo ven hoy. Ellos ya van a querer consumir de una forma diferente. Entonces, ¿qué hizo la Liga Española? Se adelantó a eso para poder, de cierta manera, ser los primeros y los pioneros en esta industria del deporte enmarcadas en tecnologías emergentes. Y acá, por ejemplo, un dato súper importante para que entendamos esto, se estima, según ellos están con Microsoft, aliados con Microsoft, se estima en investigaciones que ellos hicieron que la industria del deporte va a crecer de 2 a 3 veces más rápido que el Producto Interno Bruto Mundial. Para que nos hagamos una idea de eso que es, estas son las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial, que generalmente, si ustedes ven desde el 2024 hasta el 2026, eso crece solo décimas. Pero si estamos hablando de que va a crecer de 2 a 3 veces más la industria del deporte, quiere decir que la industria del deporte posiblemente va a tener un crecimiento demasiado impactante y ahí van a haber muchos datos, muchos fans y ellos quieren capitalizar todos esos datos para hiperpersonalizar la atención que le prestan al cliente, pero también para empezar a monetizar y revolucionar todo lo que es la industria del deporte. Entonces, a hoy nosotros tenemos unos deportes que son los más seguidos, dado, pues, de acuerdo a unos estudios que ellos realizaron. De esos deportes, ellos lograron identificar que el deporte que más las personas consumen, tanto por televisión como en físico, etc., es el deporte del fútbol. Y ahí ellos tienen más de 3.500 millones de televidentes y de usuarios, incluso fans en canchas que todo el tiempo están consumiendo este deporte, fútbol, fútbol, fútbol. Luego le sigue otro tipo de deporte y el que menos usuarios tiene a nivel visual e incluso en físico cuando se dan los partidos es el fútbol americano. Entonces, partiendo de eso, ellos, ¿qué hicieron? Bueno, que nuestro arenero de experimentación sea el fútbol como tal. Y para ese fútbol empecemos a iterar, creemos sistemas, midamos lo que está pasando en cancha, qué está diciendo nuestro fan allá afuera, qué quiere, qué se sueña, qué pasa cuando está trabajando y no puede ver el partido. Y ellos decidieron tomar el fútbol como ese arenero donde empezaran a hacer esas primeras pruebas para poder empezar a capitalizar todos los datos que ya habían recolectado. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Me llama la atención el tema del cricket, que está en segundo lugar como de, digamos, de popularidad. Obviamente, pues creo que la India sería, digamos, el país con mayor población donde se concentran los aficionados de cricket. Creo que la India actualmente tiene 1.500 millones de habitantes. Obviamente esos 1.500 millones de habitantes pues, están segmentados por unas poblaciones y por edades y demás. ¿Qué otros países, aparte de la India, hay más aficionados de cricket? Yo sé que Inglaterra también, pero me llama la atención ese tema del cricket. Súper esa observación, Andrés. No te tengo el dato, pero sí. Por ejemplo, a nivel de fútbol, ellos ahí identificaron que el 80% de los aficionados de estos deportes que están como en los primeros lugares, no sé cuántos de esos 80 son del cricket, están en Asia, en África y en América Latina. Claro. Okay. Entonces, digamos que para que estas cifras, ellos primero partieron de una distribución geográfica y de los deportes con más seguidores para concentrarse en esos dos deportes con más seguidores y poder empezar a pilotear todo eso que ellos llaman hiperpersonalización de la industria del deporte.
Entonces, yo sé que el 80%, según la data, está en Asia, África y América Latina, Sí. pero no sé cuántos de esos son de cricket. Ok, ok. Y luego hay el 80% de los ingresos de esos deportes que están en el top 3 provienen de Estados Unidos y de Europa. Y en ese orden de ideas es en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África y en América Latina, donde ellos quieren empezar a pilotear todo lo que están trabajando en términos de data. Pero incluso un dato muy potente que es este Producto Interno Bruto, quienes están acá tengo entendido que están en carreras de administración y de mercadeo, acá hay unas estadísticas sobre la población mundial y el Producto Interno Bruto per cápita y vemos que hay una tendencia a la alza, ¿cierto? Durante los últimos 2 siglos y también en los últimos 200 años, ven que ha crecido ligeramente con un gran número en los últimos 50 años, pues después de 1800 y sobre todo desde el 2000, esto despegó de una manera acelerada y incluso después de la pandemia, con el nacimiento de todas estas tecnologías emergentes y la inteligencia artificial generativa, está despegando mucho más. Y esto, pues para la industria del deporte, son grandes noticias porque eso ¿en qué se traduce? Que tienen mucho viento a favor en esa industria y hay un gran desafío y es el desafío donde ellos quieren ser cautelosos con el ritmo actual de los recursos, también de la contaminación que generan todas esas tecnologías emergentes. Ellos están incluso investigando cómo usar todas estas tecnologías de manera mucho más limpia para poder empezar a ofrecer ese valor que ellos necesitan ofrecer, proyectándose que para el 2050 o incluso mucho antes, ellos ya sean pioneros de la industria del deporte en toda esta dimensión económica de la industria deportiva, desde que el fan decide ser fan de un equipo hasta todo el 360, que es ver el partido por TV. Pero vamos a hacer un doble clic a eso para que lo entiendan. Esto es básicamente lo que les quiero transmitir. Antes, la industria del deporte solo recibía ingresos de lo que pasaba en el estadio. Entonces, de los tiquetes, de la comida que se vendía en el estadio, etc., ¿cierto? Era como a ver, ¿cómo lo decimos? Simplemente sus ingresos eran en sitio, ¿cierto? Si la persona no iba al partido, ellos definitivamente no recibían ingresos. Después eso evolucionó y sale pues lo que conocemos como los derechos de TV. Entonces, con esos derechos de TV, ¿qué pasa? Ya entonces se empieza a hablar de nuevas formas de ganar dinero. Entonces se empieza a digitalizar lo que es la transmisión del partido, se empiezan a grabar para que no solamente lo puedas ver en tiempo real, sino que lo puedas ver incluso después de que el partido haya pasado, y con estos derechos de TV empiezan a surgir nuevos canales deportivos. Entre ellos pues tenemos a Win Sport, pero luego se reinventan de nuevo y entonces se da origen a lo que se conoce como los patrocinios, y con esos patrocinios entonces nacen nuevas formas digitales, nuevas formas de llegar al fan. Entonces empezamos a hablar de que se unen marcas como Nike, se unen marcas como Adidas y empiezan a crearse todo un sistema de mercadeo alrededor de lo que es el fan. Entonces, que le vendo la camiseta, que le vendo los guayos, que le vendo la pantaloneta, etc. Y hasta ahí venían estos gigantes del deporte, pues recibiendo ganancias, pero ellos empezaron a repensarse, teniendo en cuenta que ya empezamos a vivir en un mundo físico digital, cómo ellos podían ganar mucho más dinero desde lo digital, ¿cierto? Entonces se hicieron una pregunta que ahorita vamos a ver unos testimonios. Vivimos en un mundo donde casi la mitad de la población ha crecido con internet, con teléfonos inteligentes, y eso en qué se traduce, que la gente joven y el futuro de los aficionados van a ser aficionados que van a querer interactuar con el deporte de forma nuevas, pero sobre todo de forma digitales. Es decir, a ellos ya no les va a bastar con ver un partido, sino que quieren participar del partido, quieren comentar, quieren sentirse parte de la acción a través de sus dispositivos. Y entonces es donde empieza la Liga Española a repensarse dentro del diseño de futuros cómo ellos pueden hacer una transformación digital del deporte, y empiezan a tomar referentes. Entonces empiezan a hablar de cómo hace Red Bull, cómo hace Red Bull su marketing, cómo lo hace Netflix cómo hace para que la película que me sugiere a mí no sea la misma que le sugiere a Andrés ni la que le sugiere a Carlos, cómo hace Netflix
personalizar, personalizar lo que el televidente ve, que finalmente es que registran los clics y con eso van creando modelos. Entonces, como ellos también podían registrar lo que sus televidentes lo que el fan estaba viendo, cómo lo hace Disney, cómo lo hace Facebook, cómo lo hace Xbox, incluso cómo hace Uber para poder predecir cuál es la mejor ruta. Nosotros, ¿por qué también no predecimos cuáles son los mejores jugadores? O sea, cuál es el jugador que más va a rendir. Entonces ellos empiezan a cuestionarse esas nuevas formas, no solo de hacer deporte, sino también nuevas formas de ganar dinero. Y de esas nuevas formas de ganar dinero sale el Fan 360, que ahorita lo vamos a ver. Entonces empiezan a pensar cómo creamos contenido, cómo nos volvemos una fusión de todas estas empresas. Entonces, de Netflix y de Disney, cómo mercamos lo que ellos hacen y empezamos a crear contenido atractivo que la gente quiera ver y a la vez de que lo quiera ver, lo quiera consumir en diferentes plataformas y cobramos por suscripción. Entonces nace la suscripción. Entonces ya tenemos canales como Winsport a los que hay que pagar una suscripción para poder ver cierto contenido. Y empiezan también a hacer un scamper, que es una metodología de innovación. Empiezan a ver, bueno, que Xbox cómo lo hace, Uber cómo lo hace, cómo podemos nosotros también desarrollar tecnología para ofrecer nuevas experiencias, pero también nuevos servicios a los aficionados. Y empiezan también a entender empresas de datos como Facebook, pero que entienden ahí es, Facebook, ¿qué hace? Facebook tiene un montón de datos gratis que nosotros entregamos a la hora de crear cuentas en Facebook y compartir. ¿Y ellos qué hacen con esos datos? Crean modelos para poder que cuando tú entres a Meta Business a ofrecer un producto, ese producto solo se le muestre a la persona que lo está necesitando, ya sea porque se recolectó datos por vos y en alguna conversación dijiste que quería unos tenis nuevos y al rato te aparecen unos tenis nuevos, no sé si si les ha pasado eso, o que dijiste que quieres una diadema y Facebook te empieza a montar diademas sin que ni siquiera lo hayas googleado, cómo eso se puede trasladar a la industria del deporte. Que tú estés angustiado por el próximo partido, entonces se empiecen a enviar estadísticas de lo que puede suceder en el próximo partido y cómo a partir de la forma en la que navegas, piensas, sientes, ellos empiezan a entender qué tipo de fan eres, cómo te comportas y ellos van a usar esa información para ofrecerte cosas personalizadas. ¿Eso en qué se traduce? Que el deporte ya empieza a generar ingresos de muchas más maneras, no solo los días del partido, sino todos los días del año. Y entonces empezamos a hablar de entretenimiento deportivo, entretenimiento de datos y el concepto más innovador es un marketplace en la industria del deporte. Y ese marketplace, ¿en qué se traduce? En esto que vemos acá, un fan 360. Es decir, el fan en el centro de todo. Pero entonces, no sé, ustedes no sé si se estarán preguntando, pero ¿qué es un fan 360? ¿Qué es un fan en el centro de todo? O sea, lo más importante de esto que está haciendo la Liga Española no es solamente que la industria del deporte se va a revolucionar, sino que es un caso de uso súper potente porque aplica para cualquier caso de uso que ustedes tengan actualmente en mercadeo. Es decir, ¿qué nos está demostrando la Liga Española? Si nosotros ponemos al cliente en el centro, pero no solamente lo ponemos en el centro, sino que lo entendemos incluso desde la forma como habla, lo que compra, cómo se comporta en redes, pero también qué tipo de profesión tiene, incluso qué edad tiene, podemos crear arquetipos y tener todo un recorrido 360 y de esa forma desde el mercado eso es súper potente porque la clave es entender todo el cliente y ya tienes un recorrido desde que él sale de su casa hasta que vuelve y llega y puedes saber en qué cada una de esas partes de su vida le puedes ofrecer un producto que él esté necesitando para que empecemos a atar cabos y ver que eso no solamente es un caso de uso para ver, cómo está evolucionando la industria del deporte, qué chévere, sino que estamos evolucionando hacia una era en donde la hiperpersonalización es clave y el cliente, el fan o incluso nuestro usuario tiene que estar siempre en el centro. Y la pregunta es, nosotros cómo vamos a hacer para entender ese usuario que ya no quiere un producto genérico, sino que quiere un producto adaptado a su necesidad. Eso hizo la liga y es pionero porque hasta el momento son los únicos que están haciendo esto en el reporte. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Están construyendo todo el recorrido del aficionado. Entonces, desde que se levanta hasta que se acuesta, qué hace ese aficionado, qué ve, qué compra, cómo interactúa con su equipo o su deporte favorito, y si saben esto, entonces, ¿qué podemos crear? ¿Qué experiencia increíble? ¿Qué podemos testear? ¿Cómo podemos empezar a personalizar y medir si eso está funcionando o no?
Entonces imagínense esto que está en el centro es Sebastián. Ese Sebastián cuando compra una camiseta en una tienda online deja una huella digital. Entonces ya sabemos Sebastián dónde vive, las coordenadas de Sebastián dónde vive, porque nos las dio para que le llegara la camiseta. Adicional de que compró una camiseta, podemos saber que si compró una camiseta en Nacional o del DIN, ya sabemos cuáles son sus tendencias a nivel de deporte e incluso cuáles son sus colores favoritos. Entonces, cuando Sebastián usa la aplicación oficial del equipo o él ya después se suscribe a Winsport porque es una persona que consume demasiado deporte, él se suscribe a Winsport, inmediatamente esos datos ya van a estar conectados, ¿cierto? Que así como han escuchado interoperabilidad en los bancos, que ya te puedes transferir en todos los bancos, ellos están pensando en interoperabilidad en el deporte, es decir, cómo con todas las plataformas del deporte nos compartimos los datos y ya que gane el mejor con esos datos. Y cuando él use la aplicación oficial de ese equipo o de ese canal, esos datos van a quedar registrados y van a empezar a ser conectados con el partido que él vio en una plataforma en streaming, con otra marca que compró de zapatos. Entonces, la idea que es que no solamente se hable de marcas y equipos, sino que todo lo que se le ofrezca al fans tenga una relación constante con ese Sebastián que está acá en el centro a través de todos estos puntos de contacto que ellos van a mapear desde redes sociales, que no sé si ustedes saben, pero todos los datos de redes sociales le pertenecen a la red social en la que usted se inscribió, porque cuando algo es gratis, el producto eres tú. Entonces, si la Liga Española quiere comprar los datos de redes sociales, es costoso, pero los pueden comprar. Desde el bus en el que te transporta para ir a ver el videojuego y con eso que van a crear una base de datos gigante para poder empezar a hablar incluso de gemelos digitales, es decir, de réplicas de fans para testear con ellos qué productos van a funcionar o no, incluso antes de que salgan al mercado. Para que nos hagamos una idea de... Antes, los ingresos... Acá les voy a mostrar un video, me cuentan si les hace sentido, pues si escuchan y si no me levantan como la mano, pero entonces es un video de realmente cómo es todo este recorrido que acabamos de hablar, esto cómo se ve. Antes, los ingresos venían del estadio, de la pasión de la hinchada, las boletas, la comida, la camiseta. Luego llegaron los derechos de televisión, llevando el deporte a millones de hogares. Los patrocinios hicieron crecer a las marcas junto a la historia y los ídolos del deporte. Hoy la transformación digital conecta el deporte con plataformas globales de entretenimiento y tecnología. Ya no solo es deporte, es entretenimiento deportivo, datos en tiempo real y marketplaces digitales. La transformación digital del deporte ya empezó y redefine cómo jugamos, vemos y vivimos la pasión. El 45% de la población global es nativa digital. Son más sociales, más móviles, más conectados. Fan 360 es una visión completa de cada aficionado, integrando todas sus interacciones con la liga, el equipo. Eso es para que visualmente nos hagamos una idea de qué es eso de lo que estamos hablando, pero acá en gráficas podemos incluso entender cómo la Liga Española viene cambiando. O sea, mire que acá tenemos todo lo que es azulito y naranjado, es cuando la Liga Española simplemente trabajaba de manera tradicional. Todo lo que pudieran ofrecer cuando el partido estaba en sitio, los derechos de TV, etc. Pero cuando empezaron a implementar la hiperpersonalización, que ellos vienen trabajando en eso desde que empezaron a hacer modelos de datos básicos de inteligencia artificial tradicional hace más de 4 años, y mire cómo los picos empezaron a cambiar, aumentó la audiencia, aparte de que aumentó la audiencia, ellos empezaron a ofrecer contenido, productos, servicios que realmente le empezaban a hacer sentido, le interesaban a cada aficionado, es decir, empezaron a lanzar sus primeras experiencias personalizadas. Antes, la liga, una transmisión de la liga se veía de esta forma, o sea, el día del partido era a tope, luego en semana por debajo, día de partido a tope, en semana por debajo, pero era así súper monótono. Todo eso cambió drásticamente cuando ellos empezaron a implementar hiperpersonalización. Entonces, todos estos picos que ustedes ven también son experimentación que ellos van haciendo. Y ya no solamente tienen picos el día del partido, sino que ellos ya generan engagement todos los días. Todos los días
recopilan datos, analizan datos y pueden saber qué funciona y qué no para seguir mejorando, pero todos los días se están conectando cada vez más aficionados. Así no haya un partido, todos los días hay un aficionado, una cantidad de aficionados relevantes conectados. Entonces, ¿qué pasó? Ya se empezaron a crear comunidades, plataformas donde los fans pueden interactuar entre sí y también con el equipo y están transformando por completo la industria del deporte. Pero escuchemos esto de las voces de los CEO de la Liga Española que están dirigiendo esto, que me parecen unos visionarios brutales. Ellos que dicen qué está pasando y cómo ha cambiado todo, cómo les ha cambiado incluso el concepto de lo que es el deporte como negocio desde que empezaron a analizar todo el potencial de los deportistas con analítica y con datos. AI is also being used in team and athlete performance. In this example, the US Surfing Association is using computer vision to map the board, the wave, and the body movements to improve the techniques and increase the performance of this surfer. The future of sports science is shifting from tracking, having wearables that are able to track the number of kilometers and so on, is shifting into prescription. So it is important to gather that data, but it's more important to predict when a player might get injured, but also who are the best combinations between players to improve the overall team performance. You can see how data is coming from match day, training sessions, medical records, and also the wellness app, so as to create a representation of the athletes 360. So using AI to avoid injuries and to improve performance. Now let me show you how generative AI is being used in multiple scenarios, in this case for human resources, using Power BI. Now in Power BI, I'm using this prompt, and I'm asking, show me a report summarizing our workforce hiring for the last 12 months. How many employees, an age breakdown, and the ability to filter by position and type. And automatically, as you can see, it's creating the report. I can filter, I can adjust it, and create new different templates. Generative AI and Microsoft Copilot is helping developers to write code, knowledge workers to be much more productive, and consumers to be able to do much more. The same technology that is being applied in those different products is also delivered as building blocks for sports entities and partners to create new use cases, your sports copilots. You can see the president of La Liga, and he's sharing his experience on how data and AI has been a key driver of La Liga's outstanding growth in the last couple of years. This is a true example of becoming a data-tainment company. Now, as I said at the very beginning, it's not only about technology. Technology is important, but the most important thing is the people. Technology is an enabler. And if you want to become a digital company, if you want to become a data-tainment company, you need to think of the culture, the strategy, the organization, and capabilities. Having an external orientation, having a strategy in place with bold long-term ambitions, defining new skill sets for the organization and upskilling them, and then, for sure, having the technology to make this happen. I want to share with you an analogy. You may have a great Formula One car, the very best technology, but if you don't have the pilot, the mechanicals, the engineers, and the staff in the first turn, you may crash. So technology is important, but we need to empower the people with this type of technologies. In a nutshell, what we want to do in sports is to make it much more social, sustainable, and profitable using technology, using... Esto es súper potente porque si se dan cuenta, la liga no solamente ha sufrido una transformación en cómo lo muestra de cara al aficionado, sino que también ha sufrido una transformación interna. Hicieron un proceso de madurez en 3 frentes, como lo decía esta persona que es el partner encargado de acompañarlos desde Microsoft a ellos. Ellos están haciendo toda esta transformación acompañados de Microsoft. Revolucionaron a nivel de personas, procesos y tecnología. Y eso es súper importante, chicos, para las empresas del futuro. Las empresas del futuro van a tener que crear toda una estrategia de adopción de tecnologías emergentes para poder ser competitivos con toda esta ola
de tecnologías que emergen todos los días, pero tienen que madurar en 3 frentes. A nivel de procesos, como si se dieron cuenta en la imagen que había de el director de la liga, él estaba mostrando una arquitectura empresarial. Esa arquitectura empresarial estaba mostrando cuál era el centro, cómo recolectaban la data. Entonces, si se dan cuenta, a nivel de persona, hasta el director de la liga tuvo que formarse para poder entender qué es una arquitectura empresarial, qué son bases de datos, qué son datos, porque yo en el deporte y en el fútbol tengo que saber de datos y de tecnología, porque para allá va el mundo y él tiene que liderar esa transformación en la industria del deporte en su liga. Y esa arquitectura que él mostraba se conoce como arquitectura empresarial, él tuvo que aprender a leerla. Entonces, hay un cambio a nivel de persona donde el personal involucrado en esta evolución tiene que entender qué es esta tecnología, qué es arquitectura, qué son procesos, cómo se conectan las cosas, pero a nivel de procesos también tienen que empezar a pintar nuevas cosas. Si ya van a recolectar tantos datos, hay unas reglas y hay unas leyes que en España son muy fuertes de habeas data, cómo cuidamos esa información del usuario. Entonces tienen que crear a nivel de procesos gobiernos de datos, gobiernos de estrategias de marketing, cómo ellos van a garantizar ante la superintendencia de ese país y donde van a estar, que van a hacer las cosas bien, que no van a usar nuestra información para fines maliciosos. Y a nivel de tecnología, pues tuvieron que hacer una adopción de todo esto que está emergiendo para poder evolucionar y seguir siendo pioneros en lo que son hoy. Entonces, acá les voy a mostrar una entrevista que se le hizo también a uno de los líderes de la Liga Española que está participando en esta transformación. Hi everyone, my name is Miguel Ángel Leal and I'm the Chief Technology and Innovation Officer at La Liga. In this video, we will share with you how we use technology and AI to create value for our ecosystem. Our tech framework focuses on 3 main areas. First, our content. Second, the management of our competition. And finally, the relationship with our fans. Over the years, we have developed different solutions that allow us to protect our content, make it more attractive, manage our competition more efficiently, and finally, connect and interact with our fans. All of this involves the development of a set of applications, some of which use AI capabilities, and all of them have in common that they generate data. We have developed a unified data platform in the Microsoft Azure cloud, and all the data generated by these applications, as well as other external data sources, are ingested into this platform to achieve 2 objectives. First, to transform this data into valuable information for decision making. And second, to use this data to know better our fans and interact with them, offering them a personalized experience. With all of this, we achieve that La Liga is a digital and data-driven organization. The first use case in which we apply AI is for something of a great importance to us, the protection of our content. The fight against content piracy is one of La Liga priorities, and we need to have the ability to identify where our content is broadcasted illegally, in order to request to be removed immediately. First, we monitor groups on social networks, such as Facebook and TikTok, and messaging applications, such as WhatsApp and Telegram. For that, we use AI with natural language processing algorithms. We search for specific keywords, such as football or La Liga, and identify the information that appears in these groups, link to sharing the name of apps or websites from which you can watch football without paying for that. Once these apps and websites are identified, La Liga uses AI technology based on computer vision to monitor video streaming and detect illegal content, generating automatic reports that are sent in real time to carrier, hosting providers, messaging applications, social networks, and app stores, requesting for removal. As a consequence of that, we achieved during the season 22-23 the removal of more than 1.5 million videos, more than 30,000 website addresses, and more than 1,500 apps from stores. Another use case in which we use AI focuses on the use of neural networks to identify and prevent fraud in sports betting. For this, we have developed an algorithm that, based on the score at each moment of the match, predicts how the bets on that match should be. The algorithm has been trained with more than 900 historical match data, and in real time,
it's analyzing the data of more than 40 national and international betting houses. When the algorithm detects a significant deviation for a specific match in any betting house, it sends an alert message to La Liga security and integrity team, who performs a more detailed analysis to eliminate false positives, and if it identifies a possible case of fraud, is shared. Entonces, ¿qué es potente acá? Mira que yo solo con Hi datos. everyone, my name is Miguel. Nosotros llevamos más de 4. Ellos solo con datos, antes de que escuchemos al presidente de la liga, ellos solo con datos ya lograron reducir la piratería, que era la retransmisión en esos canales de YouTube, de sus partidos de fútbol, con la misma nitidez, etc., lo lograron reducir en un 80%. Y la piratería en apuestas, etc., lo lograron reducir en un 99%. Y ellos hacen algo muy teso que ustedes también pueden hacer con prompting. Eso no necesita de código, se llama social listening. Y es como estoy escuchando todos los días qué dice mi usuario allá afuera. Que yo escribí en un foro, odio la liga. ¿Cómo yo escucho eso? Tengo varios agentes de inteligencia artificial escuchando todo eso y haciéndolo converger para analizarlo y poder crear arquetipos de quiénes son las personas que están allá afuera consumiéndome. ¿Quién es el usuario? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su momento de vida? ¿Y qué está diciendo de mí en redes sociales, en foros, en Google, en cualquier documento que esté en Internet, que yo pueda hacerle web scraping, que es un raspado de la red y traerme esa información? Ustedes hoy cuando tengan que idear, hacer investigaciones en la universidad, ustedes también pueden hacer eso. Eso se puede hacer con ChatGPT, se puede hacer con Perplexity, todos tienen que construir un prompt para que vaya y escuche qué está diciendo de esa empresa en la que ustedes quieren empezar a hacer ese tipo de cosas. En fútbol. Nosotros llevamos más de 4 o 5 años aplicando inteligencia artificial, ¿no? MediaCore es otra herramienta que utilizamos inteligencia artificial porque graba todas las acciones que hay en los partidos y da una información a nivel de estadísticas y de predicciones para los entrenadores y preparadores físicos que se encuentran en el banquillo, ¿no? De hecho, pueden perfilar estrategias, si un jugador está más o menos cansado, lo que lleva de kilómetros recorridos según los entrenamientos, las pulsaciones, la fuerza, todo, y eso hace que optimicen muchísimo más a través de la inteligencia artificial los resultados de los jugadores que están jugando los partidos, ¿no? Y a nivel interno de gestión yo destacaría que vamos a ser mucho más eficientes, ¿no? Hay herramientas en el entorno de Microsoft como el OpenAI, Azure o el Power BI, ¿no? Hay aplicado que nos va a hacer ser mucho más eficientes en nuestros cuadros de mandos. Cuando utilizas inteligencia artificial debe ser muy claro que todo el mundo sepa que esos resultados corresponden a algoritmos de inteligencia artificial generativa. En segundo lugar, en cuanto a temas del uso de los datos con los cuales tienes que obtener los resultados que te da la inteligencia artificial, también es importante pues que estén bien protegidos, que ya lo están, pero ahora va a ser mucho más necesario porque se va a interactuar todavía mucho más de lo que veníamos interactuando con los datos, ¿no? Y luego estar atentos a todas las normativas que están saliendo a niveles europeos, nacionales, respecto a la inteligencia artificial, que no ha hecho nada más que comenzar, ¿no? Equipo, no, la industria del deporte está en un momento de gran cambio. Como ustedes lo pueden ver, si esta industria del deporte está implementando este tipo de herramientas para trabajar en la hiperpersonalización, imagínense lo que están haciendo otras industrias. Para no ir muy lejos, ya acá en Colombia hay industrias que están trabajando en la hiperpersonalización, el sector financiero, el sector de la industria de la construcción, el sector cementero como Argos, etc. Si ustedes solo googlean empresas que están trabajando en la hiperpersonalización en Colombia, son ya muchas, y la industria del deporte pues no se quedó atrás porque es un nicho donde hay demasiado potencial y es una transformación de un negocio que se quiere volver más digital, más centrado en el aficionado y con nuevas formas de generar ingresos. Y algo que a mí me parece súper potente y súper futurista es que con esta información que nos estaba contando el director de la liga, que se tiene de hace 4 años, ellos pretenden crear el primer gemelo digital de un jugador. Y eso cambiaría la historia por completo de hoy, cómo se venden los jugadores, cómo se reparten los jugadores a los equipos, porque incluso pueden predecir qué tanto va a rendir hasta que el mismo jugador ni siquiera sabe si va a rendir en 2 años o no, y ya un modelo que es su gemelo digital puede decir
él cuándo va a rendir, cuántos años más va a rendir, y eso va a cambiar por completo la cantidad de dinero que le van a ofrecer para pasarse a otro equipo. In football, details decide. Y esto se va a ver más o We menos build a así. digital twin that understands your body, your load, and your context. Es un gemelo digital de un jugador. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa? Ya empezamos a hablar de lo que hablábamos en sesiones pasadas, humanos aumentados, y acá ya podemos hablar de fans aumentados, jugadores aumentados, donde ya todo su rendimiento va a estar medido en datos, va a ser súper preciso y va a estar enmarcado en inteligencia artificial y en agentes. Y pues ustedes ya saben cuál es esa diferencia entre un humano y un agente, pero finalmente equipo, todo va a empezar, todo va a estar automatizado, todo va a estar agentizado y la industria del deporte tal y como la conocemos va a cambiar por completo. Eso era lo que les traía para hoy. Me gustaría escucharlos, opiniones, qué sienten con esto que está pasando, qué ideas se les ocurren, porque la clave de traer ese tipo de casos no es solo que sepan que la Liga Española está haciendo algo, sino que lo que ellos están haciendo es escalable a otros sectores. Ustedes lo pueden implementar incluso hasta en la educación. Entonces, como la clave es usar esa tecnología, cómo la mezclamos con los datos que ya tenemos, para empezar a crear experiencias únicas. Acá lo están haciendo en el deporte, pero podemos empezar a crear experiencias únicas en la industria de moda, en el aula, incluso a nivel de educación, en la industria comercial, cómo empezamos a mantener una relación constante con los clientes desde la hiperpersonalización. Acá se está haciendo con los fans, que están convirtiendo el deporte en un entretenimiento que va más allá del día del partido. Cómo nosotros convertimos un negocio o un e-commerce, así sea virtual, o incluso un negocio en físico, cómo hacemos que vaya más allá de una sola venta y que mis picos no sea solo los fines de semana o diciembre o en primas, cuando yo vendo, yo cómo hago que eso cambie de 6 en nodal y empiece a tener, pueda tener engagement y ventas todos los días, cómo yo puedo capitalizar todo esto que vimos hoy, este caso de uso, y aterrizarlo a mis casos de uso.